Saludos amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Buenas noches, buena suerte por CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo y para la zona sur y este del país. También nos pueden seguir por la 89.7 para la región norte y por la 89.9 para la zona de Punta Cana. Con ustedes, José Armando Polanco, nuestra querida amiga Yanetsi Espinal, viene de camino, hay algunas dificultades en el tránsito hoy producto de las lluvias, pero aquí estamos este miércoles 1 de mayo, Día del Trabajador. Aquí también están conmigo nuestro equipo técnico, el señor Nelson y el señor Román, allá en los controles que hacen posible que estén con nosotros, que estemos con ustedes para llevarles las informaciones dentro y fuera del país. Decía que Yanesi se ha retrasado un poco por la situación que hay ahora mismo en el tránsito. Tenemos buena noticia. Ella llegó. Bueno, ya llegó. Ya se está preparando. Pero como quiera, ya llegó, ok. Las autoridades, el Centro de Operaciones de Emergencia, ha elevado el número de provincias en alerta. Hay 10 provincias en amarillo y 5 provincias en verde. Esto es producto de las lluvias que se están produciendo en diferentes zonas del país a consecuencia de una vaguada casi en toda la estratosfera de la República Dominicana, y esto está produciendo lluvias considerables en algunos lugares, moderadas en otros, pero realmente ha congestionado un poco lo que es el acontecer de la República Dominicana. Vamos a leer un poquito de las provincias. En alerta amarilla está Puerto Plata, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Noel, el Gran Santo Domingo, o sea, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo completa, María Trinidad Sánchez y Samaná. En alerta verde está la provincia de Duarte, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, y bueno, San Pedro de Macorís y Atomayor son las que están en alerta verde. Las autoridades están pidiendo a la población que tengan cuidado de no cruzar ríos que estén desbordados, de tener precauciones. Ya hay reporte de daños en algunos lugares. Por ejemplo, hemos visto que en la prensa está trayendo reportes de daños en la carretera que conduce a Gaspar Hernández con Tenares. Esto es allá en la provincia Espaillat. Hay daños en la carretera producto de las lluvias de los últimos días. No solamente las lluvias de hoy, porque ha estado lloviendo todos estos días, pero ya las personas que nos estén escuchando, que vayan por esa zona, en la carretera de Gaspar Hernández y Tenares, hay una situación con la vía. Se ha levantado el pavimento, lo que hemos visto en algunas fotografías, y deben tener cuidado. Bueno, se ve que está cerrado ese tramo, pero también tengan cuidado de transitar por esa zona. También hay reportes de situaciones en Puerto Plata, en el mismo municipio de Moca, en la misma provincia de Espaillat, y en Puerto Plata el río Agua Azul se ha reportado que está desbordado. Tener cuidado también en la zona, en el municipio de Sosúa, hay que tener precaución en esa zona. También hay reportes de Montellano, en Sabaneta de Cangrejos. También tener cuidado, eso ya Montellano allá en Puerto Plata. Tener mucho cuidado. En el municipio de Inver también tenemos reportes de situaciones con las lluvias, pero reiteramos que tener bueno, la vista que estoy viendo, la carretera de Gaspar Hernández y Tenares está bien complicada. Hay un tramo que se ve que tuvo un desborde tremendo, un hundimiento grande, y a todas las personas que nos escuchan y que estén por esa zona, tener mucha precaución. No solamente en esta carretera, sino también en cualquier parte del país que estén reportándose lluvias, y tener mucho cuidado. Repito, hay 10 provincias en alerta amarilla y 5 provincias en alerta verde. Aquí en la capital, aunque está en alerta amarilla, se han producido algunas lluvias esporádicas durante varios espacios del día, pero lo importante es que tomen precauciones y que traten de no desafiar a la naturaleza.
Con esto me refiero no cruzar ríos, tener cuidado para que no sean una víctima de estas situaciones. La naturaleza es más fuerte que cualquier persona, la naturaleza es más fuerte que quien sea. Por lo tanto, no trate nunca de cruzar un río que esté desbordado. No trate nunca de cruzar una cañada que esté crecida. No se haga el valiente, no se haga el valiente. Simplemente espere, busque la mejor manera de usted poder cruzar una zona segura. Si no puede cruzar, bueno, quédese del lado donde está hasta que el río pueda bajar o la cañada pueda bajar, pero no arriesgue su vida. No es necesario. Ya sabemos que hay una situación, cualquier diligencia o lo que sea que usted vaya a hacer, bueno, hay una situación que se tiene que mejorar. Por lo tanto, tenga precaución. No traten de cruzar los ríos, no traten de cruzar ningún tipo de cañada que esté desbordada. Ya las autoridades han alertado sobre esta situación. Hoy está con nosotros, ya Yanesi la tendremos en algunos momentos, pero también tendremos un invitado de lujo, más adelante estaremos diciendo quién es, pero es una de las grandes figuras de nuestra República Dominicana. ¿Vamos a pausa o regresamos? Bueno, vamos a una pausa y retornamos en Buenas noches, buena suerte. Gracias por continuar con nosotros en Buenas noches, buena suerte por CDN Radio 92.5 FM. Está con nosotros Wilson Gómez, abogado prestigioso de la República Dominicana, un nacionalista, carta cabal, es presidente del Instituto Duartiano. El Instituto Duartiano es la institución encargada de mantener vivo lo que es la llama y el espíritu de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y de los trinitarios, de todos los que ayudaron a forjar este país. Esa es una de las misiones principales del Instituto Duartiano. Que todo el que nazca en territorio dominicano sepa quién fue Juan Pablo Duarte, por qué luchó Juan Pablo Duarte, por qué lucharon los trinitarios para que tengamos esta República Dominicana que tenemos hoy. Y el abogado Wilson Gómez accedió a hablar con nosotros hoy. Es nuevamente el presidente del instituto, salió brevemente, quizás unas vacaciones muy cortas, pero el deber llama, y ahí está nuevamente asumiendo la presidencia del Instituto Duartiano. Don Wilson, gracias por estar con nosotros. Un honor, de verdad, Mármol, estar aquí con usted en este espacio que cuenta con el beneplácito y la receptividad del gran público. Bueno, de verdad, créame que nos sentimos en casa y agradecemos mucho la invitación. Don Wilson, se dio una situación, que habría obligatoriamente hablar de este tema con el expresidente del Instituto Duartiano por unas declaraciones que dio, que después dijo él que fueron más, o sea, que no era el espíritu de lo que él quería decir, pero eso básicamente iba en contra de lo que es el espíritu del Instituto Duartiano en sí. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, mire, al llegar nosotros al Instituto Duartiano, ya casi esta entidad con una existencia de 60 años, nos dimos cuenta que en tantos años solo la entidad había tenido 7 presidentes, incluyéndonos nosotros. Entonces yo le propuse a la Junta Directiva Nacional que se hiciera una asamblea general estatutaria para modificar el régimen, ¿verdad? El reglamento orgánico. Y entonces solo permitir una reelección del presidente, ¿verdad? Puede volver, pero no de manera consecutiva. Okay. A partir de mi experiencia, pues yo tuve 18 años como vicepresidente. Bueno, eso fue aprobado, se modificó el régimen, y entonces al terminar yo ese periodo de reelección, un segundo periodo, ¿verdad?
Bueno, pues el vicepresidente del momento era el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, un hombre de una dilatada carrera profesional, sin duda brillante, reconocido padre de la medicina, pediatra, que ocupó cargos en salud pública de mucha importancia. Bueno, pues él, que tenía 23 años ya en la institución, en mi primer periodo fue secretario general, en mi segundo periodo fue vicepresidente y participante de todas las actividades, una persona con un gran entusiasmo pese a tener esos años, 87 años, sin embargo era activo, recorrió el país con nosotros en la difusión del pensamiento, la vida y obra de Duarte. Bueno, pues qué mejor que él culminara su carrera con la presidencia en el instituto, lo que en efecto ocurrió, porque nosotros conformamos una plancha, la presentamos a la Asamblea General eleccionaria y él resultó escogido presidente a unanimidad. Que resulta que una vez es escogido, él hace un discurso, ese discurso quedó en el claustro del instituto porque no había prensa ni había modo de publicitar ese discurso. En el mismo nos sorprende porque él hace una precisión que lo distancia de la línea institucional que habíamos nosotros aprobado. Es decir, siempre el Instituto Duartiano ha estado en la vertiente de asumir la defensa de la soberanía por la que Duarte luchó con tanto denuedo. Y esa posición se subrayó en ocasión de la primera marcha patriótica que se hizo, ¿verdad?, el día 6 de agosto de 2022, en un manifiesto que leímos nosotros, en cierto modo con el respaldo de entidades patrióticas, personalidades, bueno, y por supuesto el instituto liderando esta acción. Leímos este manifiesto donde señalábamos como cuestión puntual que nosotros nos comprometíamos a luchar porque la solución al problema de Haití fuera en Haití, sin el concurso de la República Dominicana, y además hacer esfuerzo porque la comunidad internacional hiciera conciencia de que tenía que vincularse a la problemática haitiana para acompañar a Haití en ese proceso de levantar sus columnas institucionales, de ponerle fin a las limitaciones en la alimentación de ese pueblo que está atravesando una hambruna, la cuestión de la salubridad, en fin, el caos, la anarquía y todo lo que existe en Haití, que fuera una obra de la comunidad internacional, de la ONU, de la OEA, de las grandes potencias, en especial las más comprometidas como Estados Unidos, Francia, Canadá. Él plantea en ese discurso, después de haber sido juramentado, que la República Dominicana, además de lo que ya estaba gastando en la población haitiana, que es cerca del 30% del presupuesto general de la nación, pues que además entregara una partida adicional al gobierno de Haití para que ellos superen su situación bajo el entendido supuesto de que ellos son un país subdesarrollado y nosotros somos un país desarrollado. Ese planteamiento fue chocante, por supuesto, porque entonces estaba planteando la solución al problema haitiano aquí en la República Dominicana. Eso de alguna manera entraba en una abierta contradicción con la posición institucional de la entidad patriótica. Asimismo, sorprendió cuando él hace una defensa vehemente a la gestión del presidente haitiano Fabre Yefra en 1867 y afirma
que Yefra evitó inclusive que Zuluk volviera, encabezando a los haitianos por su fuero, a ocupar esta parte del territorio, ignorando que el pueblo dominicano ya había hecho una acción realmente impactante, impresionante, al enfrentar a un gobierno y a un ejército como el haitiano, que tenía 40 años ya de experiencia, que había heredado las armas y la técnica del gobierno francés y particularmente del ejército napoleónico, que en consecuencia no se entendía, ¿verdad?, que los dominicanos pudieran necesitar ayuda de nadie para asumir su defensa. Nosotros de 1844 a 1856 hicimos una guerra de independencia. Entre batallas, encuentros y combates, en esos 12 años fueron unas 30 acciones armadas, donde el pueblo escribió páginas de gloria, porque ese pueblo, el campesinado, descalzo, sin armas más que su utensilio de labranza, ¿verdad? Hablamos de machetes, mochas, esos instrumentos que le servían de base para labrar la tierra, las piedras, los palos, eso fue lo que sirvió de base a la defensa nacional, y fueron desarmando a los haitianos hasta imponerse en esa cantidad impresionante de batallas, encuentros y combates. De ahí que todo esto venía de alguna manera a impresionar a los asambleístas con estas aseveraciones. Pero esto no trascendió, y como no trascendió, se hizo la reserva para conversar con él, para que él de alguna manera se reorientara y retomara el camino correcto. ¿Qué pasa? Que no me dio el plazo de 24 horas y ya él estaba ofreciendo información pública a los medios de comunicación, lo que entonces alteró, ¿verdad?, a la población. Claro. Y lo que era tema tendencia, que era Friusa, Matamosquitos, se fue a un segundo plano, porque sus declaraciones impresionaron, impactaron de manera importante a la opinión pública y, por supuesto, a las redes sociales, lo que produjo un escándalo nacional. Y entonces fue necesario que la Junta Directiva Nacional, recién juramentada, propusiera una reunión con el doctor Rodríguez Grullón. En ese encuentro, que fue el primero, se le sugirió que se retractara, que le diera una explicación a la colectividad nacional de realmente cuál es su posición real y qué pasó. Él se negó a rectificar. Entonces se le planteó como escenario único que quedaba que renunciara si él quería salir airosamente, porque si no había que convocar a la Asamblea General Extraordinaria como organismo supremo, ¿verdad?, máximo, soberano, con capacidad para conocer y decidir la situación, y ya ahí no habría más que conocer la cuestión y adoptar las providencias frente a una situación que se apartaba de la línea institucional de la entidad, pero que además también lo colocaba en una posición antipatriótica. Se dijo, ¿verdad?, doctor Wilson, excusa que lo interrumpa, sí, que él era miembro de la Sociedad de Pediatría de Haití. Eso es, aunque sea honorífico, creo que fue. Pero sí, eso es sí, cierto. sí, pero eso fue en un contexto especial. Él fue presidente de la Asociación Médica Dominicana. Bueno, lo propuso un hombre muy reconocido y prestigioso, médico, el doctor Marcelino Vélez Santana, y él llegó ahí con el apoyo de ese prestigioso hombre de la medicina. Y entonces él participó en un evento, pero de carácter científico, académico, donde participó tanto la Sociedad Dominicana de Psiquiatría como la Sociedad Haitiana de Psiquiatría.
Y en ese marco él recibió el reconocimiento de esa entidad, pero hacía muchos años de eso y fue en ese contexto. No digo que eso no influyera en él, en su vida, en su concepción amplia, pero eso no necesariamente lo descalificaba. Eso no era un asunto de carácter político, sino que era un asunto de carácter científico, y por tanto eso no necesariamente lo colocaba a él en la trayectoria de tener que asumir una posición contraria al interés nacional. Lo cierto es que la Asamblea entonces lo recibió, se presentó la situación, se expuso a los asambleístas, él intervino, llevó una comunicación, en esa comunicación tampoco se retractó, dijo que no renunciaba, y en esa comunicación hace otro planteamiento un tanto impropio, porque ahí plantea que se conformara una comisión de 13 representativos de Haití, de 3 representativos dominicanos, para que se sienten a discutir la problemática. Un asunto con poca base, pero sin duda retrataba que él seguía en la procura de una solución dominicana al problema haitiano, lo que era, como he dicho, una reafirmación, ¿verdad?, de violación a la línea institucional, de que la solución al problema de Haití fuera en Haití, ¿verdad? Claro. Como he dicho, con el acompañamiento de la comunidad internacional y la República Dominicana preservándose, pues, como se sabe, los haitianos tradicionalmente no han sido dados a recibir ningún tipo de orientación ni asesoría de los dominicanos a sus problemas, a veces problemas más simples. Ellos han terminado desoyendo inclusive pactos, acuerdos, tratados. La comisión mixta bilateral, la comisión mixta no ha podido funcionar nunca, porque ellos vienen con una agenda oculta, pero además se ve su olímpica violación o desconocimiento a los acuerdos cuando ahora precisamente se desviaron las aguas del río Dajabón. Eso fue un asunto increíblemente irresponsable, violatorio de un tratado que tiene ya 96 años. Es decir, una cuestión inexplicable, ¿verdad?, cuando se trata de acuerdos entre naciones y acuerdos que las naciones le han otorgado la mayor seriedad. En el caso nuestro, lo hemos puesto hasta en la Constitución de la República. Doctor, entonces, ¿qué pasó con el pasado presidente? ¿Él fue simplemente destituido o fue expulsado del instituto? No, sencillamente la decisión fue la revocación del mandato, es decir, como presidente. Pero sigue siendo miembro. Sigue siendo miembro porque ya eso es tarea del Tribunal Disciplinario si lo entendiere necesario. Como reacciones a favor y en contra ha sido el de las parturientas. Sacar a las parturientas a los hospitales, montarla en un camión. Incluso vimos que el mismo presidente encabezó una actividad donde se buscaron nuevas unidades que son más confortables, más cómodas, pero ha causado mucha impresión en gran parte de la población, e incluso ha sido reseñado por organismos internacionales y por la prensa internacional, de que una parturienta la saquen ya luego del proceso de parto, la monten en un camión y se la lleven hacia el centro de acopio que está en Jaina, y después deportarla. Muchos alegan que esto es obviamente un riesgo muy alto para una recién parida. El Instituto Duartiano, ¿cómo valora estas medidas en su conjunto? Mire, en sentido general las medidas son correctas. Lo único que nosotros nos genera preocupación es que puedan ser medidas episódicas, coyunturales, que no sean permanentes. Yo creo que es tiempo de que el país realmente aplique todas esas medidas. Y en el caso particular de las parturientas que refieres,
nosotros entendemos que el país está en capacidad, esos médicos, de evaluar a esas personas que dan a luz, y naturalmente en el momento que ellos proceden, tengo entendido que después que ellos ya están seguros, que no las exponen ni a la madre ni a la criatura. Lo que pasa es que el país está asediado, no hay duda que hay un acoso internacional. Hay que ver en qué condiciones paren las mujeres haitianas en Haití, y la comunidad internacional y esos organismos y esas mismas entidades que reaccionan con respecto a República Dominicana no reaccionan con respecto a Haití. En Haití no se respeta ningún derecho fundamental, ningún derecho humano, ni siquiera el supremo derecho y sagrado derecho a la vida. Y no hay una reacción de nadie. Usted no oye decir nada a nadie. Eso no le importa. Lo que le importa a ellos es estar tratando de narigonear a la República Dominicana, inmiscuyéndose en asuntos propios de los dominicanos. Nuestro país es un país soberano. Las leyes de migración constituyen una expresión inequívoca de la soberanía de los estados. Y nosotros, la política migratoria, tenemos que impulsarla y hacerla cumplir. Todas las disposiciones tienen que ser cumplidas. Entonces, ¿por qué razón y con cuál base es que quienes no auxilian a Haití, organismos como la ONU y OEA, que están obligados, porque su razón de existencia es que auxilien a los estados que caen en una situación de infortunio, en un momento difícil donde peligra la vida misma, donde no hay condiciones para sobrevivir, donde la dignidad se agota? No actúan, no reaccionan. Entonces, el país nuestro está haciendo lo que corresponde. Yo creo inclusive que cuando el presidente de la República, que se entiende que es una persona que está suficientemente informada, mucho más que cualquier otra persona en el territorio, da la voz de alarma, llama a la dirigencia política y a otros sectores a reunirse para tratar una problemática de un tema que sin duda es un tema nación, es un tema que tiene que discutirse seriamente, y se espera que ni desde el poder político, ¿verdad?, que controla el Estado, ninguna otra esfera tampoco política que sea llamada a conversación pueden capitalizar eso para obtener un beneficio particular. Y yo creo que se está en un momento oportuno, porque estamos a más de 3 años de un proceso eleccionario. Por tanto, las condiciones están dadas para que haya una conversación seria y que la dirigencia política, como también el empresariado y otros sectores de la vida nacional, asuman con el mayor sentido de responsabilidad este tema, que los partidos en especial y en particular orienten a su militancia. Es en tiempo de paz que se preparan, ¿verdad?, la respuesta a conflictos. Sobre esa convocatoria, hace unos días tuvimos aquí a Carlos Amarante Baret, que fue director de Migración, y él decía que no solamente deberían participar los presidentes de los partidos, Leonel, Danilo, Hipólito, o expresidente, perdón, que también debería participar el empresariado, que es quien contrata la mano de obra haitiana, en muchos casos ilegales. O sea, debe limitarse solamente esto que está llamando el presidente a 4 presidentes, o debe participar también el sector empresarial, el sector construcción también, que básicamente su mano de obra es el 90% haitiana. Deben participar también. El presidente debería llamar a esos sectores. Mira, yo pienso que en principio
el sector político es determinante, por cuanto quienes gobiernan y trazan pautas y hacen cumplir la ley y ponen en ejecución programas son los que controlan el Estado. Y si quienes controlan el Estado procuran perfeccionar las medidas, incluir otras, enriquecer todo esto, eso es favorable. Ahora, del empresariado lo que se requiere es un nivel de conciencia mayor, que ellos tienen que estar claramente edificados respecto del riesgo que corren. Aquí ellos son los que más se podrían perjudicar frente a una situación de inestabilidad. Y el problema es que hay una amenaza inminente. Es que lo que hemos dicho, en Haití no hay orden. En Haití están predominando bandas armadas que han avanzado, que tienen cada día más territorio controlado, con una presencia de una supuesta fuerza multinacional que no es tal, que no tiene capacidad de contrarrestar nada. Lo peor, que la comunidad internacional está mirando para otro lado, está prácticamente empujando este problema, que es de Haití al momento, a que se convierta en un problema insular, porque con esa indiferencia y con el acoso entonces, porque tienen una situación de descaro, mientras no hacen nada por la problemática, atacan a la República Dominicana, procuran desacreditar al país, cuestionan las medidas, hacen defensa de supuesta vulneración a derechos fundamentales, a la violación de debido proceso cuando es mentira, cuando es una falacia, pero sin embargo, como he dicho, no le exigen nada a Haití, ni tampoco echan su mirada para ellos denunciar lo que allí está ocurriendo, y no solo denunciar, para intervenir, para evitar que esa situación se siga profundizando. Mientras tanto, a la República Dominicana no le queda alternativa que no sea precisamente asumir este tema bajo la sombra de la bandera nacional y que no predominen ni se presenten banderas particulares. Es un tema nación y eso tiene que entenderlo la dirigencia política del país. Todos tienen inclusive que orientar a su militancia, porque el momento es para que nosotros estemos claros en lo que puede pasar y más claro aún en lo que frente a una eventualidad determinada, estemos clarísimos en lo que debemos hacer. Bueno, con su permiso, doctor, vamos a hacer el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional varió este jueves la medida de coerción contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez, que estaba en prisión domiciliaria y con grilletes puestos. Esta medida se varió y solamente se le ha quedado hasta el momento la garantía económica de unos 30 millones de pesos y el impedimento de salida del país. Esto está ahora mismo en desarrollo, pero esto representa obviamente con lo que pasó ayer en el Tribunal Constitucional, que ordenó que no se utilizara el mote de Medusa en el caso de Jean Alain, y hoy vemos que ya también es favorecido con la variación de la medida de coerción, que consistía en arresto domiciliario y el grillete electrónico que tenía puesto. Vamos a seguir informando a la medida de lo posible antes de terminar el programa si se produce otra información relacionada con este caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Doctor Wilson, quiero retomar otra vez el tema de las parturientas. Mucha gente han considerado que es inhumano el trato. ¿Cree usted que realmente es así, el trato que es inhumano, o podría revisarse el protocolo que se está utilizando para transportarlo? Mire, el problema de las parturientas no se contrae única y exclusivamente al hecho del parto y nada más. El problema es que aquí en el país se produjo una situación muy singular con el
establecimiento del llamado libro rosado o de extranjería, asentando ahí esas informaciones, pudiendo el país, la República Dominicana, enviar a esas personas ante los consulados haitianos, que son varios en el territorio nacional, toda vez que los consulados tienen función de registro civil. Correcto. ¿Verdad? Entonces, si es así, bastaba que esas declaraciones se hicieran en los libros de Haití, los libros de los consulados haitianos establecidos en la República Dominicana. No ha sido así. Hay un asentamiento en esos libros de extranjería y entonces los haitianos en el tiempo alegan derechos. Así fue que recientemente nosotros descubrimos un documento bastante motivado que enviaban grupos de haitianos que están establecidos aquí y que tienen ONG que son sostenidas por entidades internacionales. Entonces, ¿qué querían con ese documento? Lo mandaban allá para que desde fuera se ejercieran presiones contra la República Dominicana para que el país le diera residencia permanente a los que estaban asentados en esos libros. O sea, algo bien organizado, por lo visto. Y claro, y ya usted sabe, eso es un paso para conseguir la nacionalidad. Entonces, el libro de extranjería que se estableció, ¿fue bueno o fue malo? Bueno, a mí no me gustó. Yo prefería que hicieran las declaraciones en las oficinas de los consulados, que ahí ellos asentaran esos nacimientos. Es decir, que el hecho de que se asentaran en el libro de extranjería, ellos entendían que le daba algún derecho en la República Dominicana de nacionalidad. Entienden eso. Todavía lo siguen entendiendo. Así lo entienden. Entonces, esa es una dificultad que en el tiempo nos va a generar a nosotros problemas muy serios. Porque es que se dice que nacen aquí. Y entonces consignamos nacionalidad haitiana. Es verdad que conforme a la legislación actual no tienen el derecho de la dominicanidad, de la nacionalidad dominicana. Pero usted sabe cómo pasan las cosas. Fíjese que todavía estamos sufriendo el asunto de los cañeros, porque una vez se le dio unos carnet. Eso se ha convertido en un problema permanente que no acaba. Ese es un problema que todos los diciembre hay unas manifestaciones y una presencia de demandas y de exigencias. En este caso de la parturienta, nosotros entendemos que el Estado ha estado haciendo lo que corresponde. Ciertamente no se niegan los servicios hospitalarios una vez que están allí, hacen su labor de parto, se cuida a la madre, se cuida a la criatura, y cuando las condiciones lo permiten, naturalmente se tienen que trasladar a algún lugar, como todas las parturientas. Toda parturienta, no importa la nacionalidad, la dominicana inclusive, cuando pasan las horas y los días que corresponden según los casos, tienen que retornar a su casa, y si no tienen aquí una residencia, ¿verdad?, o una estancia jurídicamente válida, son irregulares o son ilegales, tienen que llevarse a un centro para mandar a su país. Pero, eso está correcto. Pero el protocolo debería revisarse. ¿Pero por qué? Si eso es lo que se hace, o sea, toda mujer que hace o libra, ¿verdad?, su proceso de parto y la criatura está bien y ella ya superó los riesgos, se va a su casa. Y una que ingresó a territorio nacional ilegal
si se crean las condiciones de comodidad para retornar a su país. Tiene que retornar a su país, porque es que el problema es que nosotros ya no soportamos más carga y realmente tiene que continuarse ese trabajo. Lo que pasa es que por ahí hay gente que está al servicio de determinados intereses y de la excepción quieren hacer regla. Consiguen un caso excepcional, hay un trato porque puede darse, o sea, en todo quehacer humano hay excepciones y donde se dan casos que pueden ser cuestionados, pero usted no puede capitalizar eso para dañar un proceso. No se puede tomar presión con este asunto, hay que seguir haciendo lo que corresponde, porque la verdad es que por encima de todo está la dominicanidad y el interés nacional. Don Wilson, gracias por estar con nosotros. Rafa ya está haciéndonos señas, ya el tiempo se nos terminó, pero queremos agradecerle por estar nuevamente con nosotros en Buenas Noches, buena suerte. Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. Gracias. Muchas gracias, un honor, y de verdad que nos hemos sentido muy a gusto participando en el espacio. Muchas gracias. Nos vemos mañana viernes en otra entrega de Buenas Noches, buena suerte.